Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En primer lugar, les deseo un muy feliz año nuevo 2026. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas este nuevo año, que ahora sí, cada uno de nosotros nos hemos propuesto varias metas, varios sueños, poder realizarlos durante este año. Y de manera personal, les deseo que este nuevo año sea de mucha bendición y que Dios pueda hacer su santa y buena voluntad en la vida de cada uno de ustedes que nos están escuchando. Quiero empezar este tema porque para mí es muy especial. Me ausenté varias semanas por cuestiones personales, pero gracias a Dios estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Y sí, me sentía con esa sed de poder ya predicar la palabra. Como les mencioné, hubieron cuestiones personales y de salud que la verdad derivaron que pausara este mensaje de la palabra de Dios. Y quiero empezar este tema leyendo un versículo del libro de la Biblia que podemos encontrar en Isaías, capítulo 43, verso del 18 al 19. Repito, Isaías 43, 18 al 19. El tema de hoy va a ser referente a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros en este año nuevo. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas. Quiero ir por partes en esta parte de la Biblia que nos dice que no nos acordemos de las cosas del pasado. Si queremos iniciar bien este 2026, el primer punto aquí es olvidar las cosas que hicimos mal o que nos faltó, o sea, que pensemos en las frustraciones de lo que no pudimos concluir en el 2025. Dios nos da sus misericordias nuevas cada día. Y esta es mi intención, compartirte, amigo y amiga, que Dios te da nuevas oportunidades. Siempre y cuando tú aceptes iniciar desde cero otra vez el punto de partida. Y Dios dice aquí que en primer lugar quiere que nos olvidemos de las cosas del pasado. Y dice también en el versículo 18 que no traigamos, dice aquí, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Yo sé que más de uno de nosotros, el 2025 o el 2024, hemos traído cuestiones personales que nos han limitado el poder ser felices, el poder tener un gozo de manera personal. Muchos de nosotros quizá nos han hecho lastimar nuestros corazones, quizá ese ser querido que teníamos esa alta estima con él y nos falló, nos dijo una mala palabra y nosotros tomamos esa palabra negativa y las hicimos parte de nuestras vidas. Inconscientemente o conscientemente nosotros nos afecta esas cosas que alguien nos lastime. Y aquí la palabra de Dios quiere que nosotros dejemos eso que nos lastimó por un lado. Dejar toda esa amargura. ¿Cómo? Yo sé que muchos de nosotros tú me vas a decir, oye, Guillermo, ¿cómo puedo dejar yo de pensar en lo que me hicieron antes? ¿Cómo puedo olvidar? Pues mira, aquí la palabra de Dios te dice que perdonemos a nuestros enemigos, porque si tú perdonas todo esto que tienes dentro, esas cosas difíciles, Dios
te lleva esas cargas, pero siempre y cuando tienes que decirle, Señor, aquí te entrego mis cargas, mis heridas, te las entrego a ti, Señor Jesucristo. Quiero que tú seas quien borres toda tristeza de mi corazón. Tienes que implorar el nombre de Dios para que esa tristeza se vaya definitivamente de tu vida, no importando lo que te hayan hecho, pero tienes que clamar a Dios. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí la clave es clamar a Dios para que Dios quite toda esa tristeza de lo que te hayan hecho. No importa si fue algo verbal, si fue algo físico o algo más allá. Para Dios, todas las cosas son posibles para que en tu vida salga adelante. Y eso es lo que quiere decir esta parte de la Biblia. Repito, voy a repetir todo el 18. Dice así, no os acordéis de las cosas del pasado, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y el 19 dice así, escuchen, el 19 dice así, he aquí que yo hago cosa nueva. Qué maravillosa palabra que aquí nuestro Señor nos dice que Él hace cosa nueva. Y es una promesa. Dios no te va a engañar, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro Consolador, Dios es nuestro Creador, Dios es nuestro Rey. Y Él te promete, amigo y amiga, que va a ser una cosa nueva en tu vida. Y dice así, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Pregunta. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Repito, dice así, otra vez, escuchen, otra vez, Dios te dice, ¿sabes qué? Otra vez voy a abrir caminos en el desierto. ¿Qué significa el desierto? La vida difícil, el mundo, las circunstancias que te han hecho llorar, las circunstancias que te han hecho sufrir. Dios te está diciendo que va a abrir camino en el desierto. Así como a Moisés, no sé si ya sepan esa historia, cuando Moisés libera al pueblo de Israel en Egipto, llega un momento en que el faraón, al final, como ya saben, después de las plagas, deja ir al pueblo de Israel junto con Moisés y toda su familia. Pero llega un momento en que el faraón se arrepiente y va en contra de los israelitas para destruirlos. Se arrepintió el faraón y ahora viene con todo para matarlos a ellos. Así el enemigo en la vida actual, amigo y amiga, el enemigo quiere destruirte. El enemigo te podrá dar una pauta de paz, pero es una paz falsa, una paz momentánea. Y aquí Faraón había dicho al pueblo de Israel, váyanse, porque Faraón estaba cansado de todo lo que había pasado con esas plagas, sobre todo porque habían tocado a su hijo primogénito y había sido muerto por ese espíritu de la muerte. Por eso ya Faraón estaba cansado, pero el pueblo de Israel dice que iba caminando, pero llegó un momento en que el pueblo de Israel ya no podía avanzar más. ¿Por qué? Porque estaba el mar enfrente. Y entonces Moisés, sin dudar, sabía que Dios estaba con él, a pesar que el mar estaba enfrente y no podían caminar, y sabían que atrás venía el ejército de Faraón. El ejército enemigo venía atrás para destruirlos. Y dice la palabra de Dios que Dios abrió el mar para que pasara todo su pueblo para ser salvo al otro lado de la tierra que Dios les dio como promesa. Así, amigo y amiga, si tú sientes que es tu vida ya ha llegado hasta el límite, hasta la coronilla, como muchos dicen, Dios tiene una esperanza. Dios va a abrir ese mar
para que tú puedas pasar. Y esos enemigos, como dice la palabra de Dios también, que después que pasó todo el pueblo y que Moisés pasó, el mar se volvió a cerrar y muchos soldados de Egipto fueron muertos. Así que el enemigo no va a frustrar tus planes en este nuevo año. Dios te promete que va a traer bendición y paz en todos los aspectos de tu vida, pero tienes que buscar a Dios, tienes que humillarte a Dios, y precisamente en esta humillación a Dios que quiero darte a conocer un ejemplo de una persona que fue humilde, una persona, una mujer que fue sumamente una persona muy sencilla, con un corazón, con una humildad grandísima. Y me refiero a María, María, la madre de Jesús. Y quiero enfocarme en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 46. Dice así. Entonces María, dice así la palabra de Dios, 46. Y entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Y dice el 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, amigo y amiga, aquí María está dando una frase, repito el versículo 46, dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Esa frase establece el tono de oración tan profundo que tenía María, la madre de Jesús. No se creyó más grande que él, sino que aún durante el embarazo, cuando el embrión de Jesús dependía físicamente de María, ella estaba consciente de que él era el Dios y que ella era su sierva, porque tal cual como lo había dicho en Isaías desde muchos años antes, y quiero que busquemos en la palabra de Dios, porque en lo personal a mí me gusta siempre poner todas las cosas bajo la base de las Escrituras, porque aquí está la verdad, porque yo no digo palabras personales, sino las palabras que vienen de la santa palabra de Dios. Y dice Isaías en capítulo 9, verso 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí Isaías desde miles de años antes ya había dicho el plan que Dios tenía para ese niño que iba a nacer, el plan que tenía para cada uno de nosotros. Y también quiero reforzar esta parte de que desde muchos años antes también Jesús ya lo habían nombrado. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13, voy a leer rápido para ir avanzando. Dice así, Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿A quién se refería? A Jesús. Jesús dice que aquí Daniel, que dice que lo vio en las nubes del cielo, que vino hasta el anciano de días, hacia nuestro Padre Celestial. Y dice así la palabra de Dios: y le hicieron acercarse delante de él. Daniel capítulo 7, verso 14, dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces aquí Daniel ya ha dicho que Jesús iba a traer esa bendición para su pueblo, teniendo ese dominio sobre todo, ahora sí, sobre todo ser humano, porque Dios iba a traer libertad en el alma de las personas, iba a sanar las dolencias físicas y espirituales de cada uno de nosotros. Jesús ya lo habían dicho desde miles de años antes.
Entonces aquí María, volviendo al tema de María, ella ya sabía que Jesús era Dios y es Dios. Entonces ella se humilló. Así quiere Dios que tú te humilles, que tú reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. No hay otro en quien no puedas tener salvación que sino solamente en Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y quiero seguir leyendo rápido el versículo 47. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque, escuchen el versículo 48, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aquí María está diciendo, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Está mostrando aquí María la condición humana que ella tenía en ese momento. Así Dios quiere que tú reconozcas quién eres. Tú eres únicamente esa persona que ahora sí que dependes únicamente de Dios. Quiere que te humilles, así como María se humilló, amigo y amiga. Para algunos quizás sea difícil, pero si tú quieres que Dios haga un cambio en tu vida, si tú quieres que Jesús nazca en tu corazón, tienes que humillarte. Y como dice la palabra de Dios, como ya dije antes también, tienes que dejar las cosas atrás. En 2 Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú buscas a Jesús, a Cristo Jesús, Dios te va a perdonar todo lo que hayas hecho. Dios te va a sanar todas las cosas que te hayan lastimado. Dios va a borrar, Dios te va a ayudar a avanzar, pero tienes que ir de la mano de Dios. Volviendo, María no dudó ni un momento de su necesidad de ser salva. María fue especial, pero humana al fin. Solo Cristo salva. En el versículo 49 dice así, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí María está diciendo que Dios es misericordioso. Dios, a pesar que nosotros no merecemos, ahora sí, esa salvación, Dios vino al mundo para darte salvación. Porque, como dicen en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y sea salvo. Dios quiere que tú seas salvo, amigo y amiga. Y también quiero proseguir, dice en el versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Aquí estos versículos están diciendo que Dios bendice al que no tiene le da, y al soberbio que tiene también le quita. Así que, amigo y amiga, lo único que nos queda es ser humildes, reconocer a Dios en todas nuestras cosas, dar gracias a Dios por cada bendición. El hecho que tú te levantes cada día es una bendición de Dios, es un regalo de Dios inmerecido. Dios te ama y Dios quiere que tú ahora sí, lo busques a Él, porque Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. No olvidemos esa parte. A veces lo tomamos, siento yo, como algo histórico. Quiero pensar en el sacrificio de Jesús. No fue algo fácil lo que Él hizo. Fue sumamente muy difícil, porque en esa condición humana sufrió, sintió lo que el sufrimiento previo a la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, Él fue lastimado. Aquí la palabra de Dios menciona que sufrió de una manera
grande, tanto que su rostro era irreconocible. También Isaías ya lo había dicho, que su cara iba a ser irreconocible, derivado ahora sí a la forma en que fue lastimado. Fue lastimado con una hazaña tan grande que esas personas tenían todo su rencor en contra de Jesús. Pero esas personas estaban siendo manipuladas por el maligno, por Satanás. No, por favor, amigo y amiga, no sigas, no pases por alto el sacrificio que Jesús hizo por ti. Finalmente, Él fue crucificado. Le fue puesto una corona de espinas que la sangre le chorreaba. Todo lo que le habían hecho, los clavos que le habían puesto en sus manos, en sus pies, todo ese sufrimiento, toda esa sangre, la que Él derramó para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos sanados en el nombre de Jesús. Yo te invito a que busques a Jesús. No importa la condición en la que estés ahorita, no importa lo que hayas hecho, pero si tú te arrepientes de tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte, pero tienes que arrepentirte, tienes que ser como María, humillarte, reconocer tu condición humana, tu condición que no puedes seguir avanzando, que ya tus fuerzas físicas no pueden seguir. Quizá tengas algo difícil en tu vida, algún pariente que está enfermo. Dios puede hacer un milagro. Y quiero darte un testimonio muy rápido. Hace unos días mi mamá se puso muy grave. Tuvo problemas con su presión arterial. Estuvo muy alta. Y ese día 31 de diciembre, de hecho, fuimos al hospital. Lo pasamos ahí, casi pasamos ahora sí esa medianoche. Eran como las 7 de la noche, 8 más o menos. Ella estaba en la sala de urgencias, pero Dios se manifestó en algo hermoso. Dios hizo su obra, Dios hizo un milagro ahora sí, en la salud de mi mamá. Restauró su presión arterial. Sí, tuvo complicaciones el día 1, un poquito, se le había bajado demasiado el día 2, pero ya ahorita, gracias a Dios, mi madre está bien para la gloria de Jesucristo. Mi mamá está bien y yo declaro que mi madre va a estar bien, así como toda mi familia, como mis hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús, los cubro con su sangre preciosa. Y te invito que también tú, amigo y amiga, cubras a tus hijos con su sangre preciosa. Diga, Señor, cubro a mis hijos, cubro a mi esposo, cubro a mi esposa, cubro a mis tíos, a mis tías, a todos tus familiares que tengas. Cubro mi casa. También hay que cubrirla. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar la manera de poder quitarnos la felicidad, el gozo. Tenemos que nosotros poner protección, declarar con tu boca el poder que Jesús nos dio, eso de declarar con la boca bendiciones, declarar cosas que el enemigo no avance más allá. Porque si tú oras a Dios, Él te va a proteger de cualquier cosa. Quizá vengan todavía cuestiones como las que mencioné de salud que te puedan afectar o algo así, pero no va a avanzar más allá. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo y Jesús va a estar en todo momento, pero tienes que invocar el nombre de Jesús. Tienes que, así como María, tienes que reconocer la deidad de Jesucristo. Desgraciadamente hay unas sectas que no creen en la deidad de Jesús. Creen a Jesús únicamente como el Hijo, y está bien. De hecho, Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo toman como una deidad, no lo toman como lo que dice Isaías, como lo que dijo Daniel. O sea, ellos definitivamente no reconocen a Jesús. Y yo te invito que si tú ya quizá me digas, es que yo sí reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, pero realmente lo estás reconociendo
en tu vida? ¿Realmente lo estás poniendo en primer lugar en todas tus metas en este 2026? ¿Realmente hemos orado por nuestros planes para que este año se realicen todos? Tienes que poner tus metas, todo, en las manos de Dios. Este 2026 tiene que ser un año lleno de bendiciones. Tienes que aferrarte a la promesa que Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así dice la palabra de Dios. Dios te ama, amigo y amiga. Quiero cerrar con este pasaje de la Biblia. En Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice así: porque yo sé muy bien, dice, escuchen, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Repito ese versículo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Es una afirmación que Dios te dice. ¿Sabes qué? Juan, María, Pedro, como te llames, Dios te dice: yo sé muy bien tus planes. Así que si tú ya habías organizado, Dios ya lo sabía desde mucho más antes. Dios ya sabía tus planes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, amigo y amiga. No hay más promesa que Dios te ama demasiado. Solamente tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Y si tú quieres aceptar a Jesús, si tú quieres empezar una nueva vida en Cristo Jesús, tienes que orar a Él, ahí en lo secreto o en estos momentos donde estés. Di la condición en la que estás ahorita. Señor, puedes orar más o menos así: Señor Jesús, perdona las cosas que he dejado de hacer, que no te he tomado en cuenta, Señor, mi Dios. Tú sabes bien que he pasado por estas circunstancias y que me han dolido mucho, y que a la verdad, Señor, no tengo fuerzas para seguir avanzando. Señor, reconozco mi condición humana y también reconozco, Señor, que tú eres mi Salvador y que tú puedes, Señor, quitarme esa carga. Señor, lleva mis cargas, por favor, ayúdame, Señor, a seguir avanzando en esta vida, que es muy difícil, pero sé que con tu ayuda podré avanzar, Señor, mi Señor. Sé y reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Derramaste toda tu sangre para que yo fuera salvo, para que yo fuera sanado, Señor, mi Dios. Reconozco también, Señor, que al tercer día tú resucitaste y tu gloria fue inmensa en esa resurrección, porque en esa resurrección nos diste la promesa que también nosotros vamos a ser resucitados cuando tú vengas en las nubes y nos llames con nuestro nombre, y que nuestro nombre, Señor, yo declaro que mi nombre esté en el libro de la vida, Señor. Señor, te amo con todo mi corazón, te abro las puertas de mi corazón. Ven, Señor, ven a mi corazón y sé tú el dueño de mi vida, sé tú el dueño de mis metas, sé tú el dueño, Señor, de todo lo que yo haga, Padre. Sé el dueño de mi matrimonio, sé el dueño de mis hijos, Señor. Sé el dueño de mi trabajo, de lo que yo gano, Señor. Sé el dueño de todo, porque yo solamente soy un siervo y un hijo que te ama. Si tú has hecho esta oración, créeme que ya eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios te ama. Por favor, amigo y amiga, recuerda eso: Dios te ama. Recuerda Juan 3:16. Busquen en su Biblia Juan 3:16. Dios te ama. El mundo, si te ha aborrecido, Dios te recoge y Dios te llevará a un camino lleno de bendición.
que sí van a haber problemas, pero Dios te va a dar la victoria en todas las cosas que puedan pasar. Que Dios los bendiga y que pasen un muy feliz año nuevo.